Hola a todos, soy Ana de Planeta Silhouette, así podéis encontrarme en las distintas redes sociales y hoy me estreno en el canal de YouTube de Milby como parte de su equipo de té. En este primer vídeo lo que voy a hacer es contaros las diferencias entre estas dos máquinas de la marca Silhouette, que son Silhouette Cameo y Silhouette Portrait. Si has llegado a este vídeo y no conoces estas máquinas, no te preocupes porque lo primero que voy a hacer es explicar qué son y para qué podemos utilizarlas. Y luego ya veremos la diferencia entre estas dos máquinas, que suele ser una pregunta muy habitual cuando uno decide que quiere comprarse una máquina Silhouette. Bueno, pues lo primero de todo, como digo, es explicar qué son estas máquinas. Son herramientas de corte electrónicas que nos van a permitir cortar cualquier tipo de diseño en un montón de materiales diferentes. Si tenemos que compararlo con una máquina similar, lo más parecido que tenemos en casa sería una impresora, porque también es un dispositivo que va conectado a la red eléctrica y además a nuestro ordenador, pero en el caso de estas máquinas no imprimen, lo que llevan en su interior es una cuchilla y por tanto lo que van a hacer es cortar en distintos tipos de materiales. Hay más de 100 materiales listados que se pueden cortar con estas máquinas, pero lo más habitual es cortar distintos tipos de papeles y cartulinas, cortar otros materiales también como acetatos, vinilos, goma eva, tela, y la verdad es que podría seguir así un buen rato porque, como digo, son un montón de materiales los que se pueden cortar con estas máquinas. Para mí, otra ventaja que tienen estas máquinas, aparte de la versatilidad a la hora de cortar distintos materiales, es que no estamos limitados en los diseños. En otras máquinas estamos limitados a esos troqueles que nos venden, pero en el caso de las máquinas de Silhouette disponemos de un programa de diseño que se llama Silhouette Studio, desde el que podemos crear nuestros propios archivos de corte. Sé que suena un poco complicado, que hay que saber diseñar, pero ya veréis que no, que en realidad es más sencillo de lo que parece crear un archivo de corte para cortarlo, por ejemplo, en un papel de scrap y utilizarlo en nuestros proyectos. Aún así, si uno no sabe diseñar, le da miedo o no quiere, no pasa nada porque no solo hay en internet un montón de archivos gratuitos que podemos cortar con nuestras máquinas, sino que además Silhouette dispone de una tienda oficial donde podemos comprar diseños para cortar. Y ahora que ya sabemos para qué son estas máquinas, os voy a contar las diferencias entre los dos modelos que tengo delante, que son Silhouette Cameo y Silhouette Portrait. Lo primero de todo y lo más importante es que con ambas máquinas vamos a poder cortar el mismo tipo de materiales. En modelos anteriores de estas máquinas sí que había diferencias, pero con los últimos modelos de Cameo y de Portrait se puede cortar en ambas el mismo tipo de materiales y por tanto eso significa que vamos a poder hacer prácticamente el mismo tipo de proyectos con ambas. Una vez que sabemos esto y que aparte todos los accesorios que se venden para una máquina se venden también para la otra, vamos a ver las diferencias para que os resulte más fácil a la hora de decidir cuál comprar. La primera diferencia, yo creo que se ve a simple vista, es el tamaño. Silhouette Cameo es mucho más grande, ocupa mucho más espacio, es más pesada que la máquina Silhouette Portrait. Esto puede ser un punto a la hora de decidir si nos interesa una máquina u otra, ya que si por ejemplo disponemos de muy poco espacio, pues a lo mejor nos podemos meter una máquina como Silhouette Cameo que es más grande y nos interesa el modelo más pequeño. Además, Silhouette Portrait, al ser más pequeño, significa que es una máquina más portátil y va a ser ideal si queremos llevarla de un sitio a otro. Por ejemplo, si queremos trabajar con nuestra máquina, tanto en casa como en nuestro trabajo, o si es una máquina que queremos llevar, por ejemplo, a talleres. Así que, lógicamente, Silhouette Portrait, al ser más pequeña, es una máquina más manejable y más fácil de llevar. Aún así, para ambas venden accesorios de bolsas para que podamos transportarlas. Otra cosa que está relacionada con el tamaño va a ser lógicamente el precio. Silhouette Cameo es un modelo más grande y es un modelo más caro. El precio ronda en torno a los 300 euros, ya sabéis que los precios van cambiando. De todas formas, en la caja de descripción del vídeo encontraréis los enlaces a los productos. Como decía, Silhouette Cameo está en torno a los 300 euros y Silhouette Portrait pues tiene como unos 100 euros de diferencia. Ahora mismo creo que está en 199 o 200 euros. Así que lógicamente, si el precio es un factor determinante, pues tendremos que ver si nos podemos permitir Silhouette Cameo o si preferimos una máquina más económica como Silhouette Portrait. Vamos a seguir con el tamaño porque también influye a la hora de cortar materiales. El ancho de corte que nos da Silhouette Cameo es mayor que el que nos da Silhouette Portrait. Con Silhouette Cameo vamos a poder cortar un ancho de unos 30 centímetros y medio y sin embargo en Silhouette Portrait son casi 10 centímetros menos, creo que son unos 20,4 centímetros. Esto también puede ser
un motivo por el que elegir una y otra máquina si estamos acostumbrados a trabajar con proyectos grandes o a trabajar, por ejemplo, con papeles de scrapbooking de 30×30, pues nos interesaría trabajar con Silhouette Cameo. O también si, por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer proyectos grandes o queremos hacer cajas o embalajes grandes, pues lógicamente Silhouette Cameo nos da más ancho de corte. Para que os hagáis una idea, os voy a enseñar esto de aquí, que son las bases o tapetes de corte donde vamos a colocar muchos de los materiales que vamos a cortar con la máquina. Vemos que en el tapete de corte de Silhouette Cameo el tamaño donde iría colocado el material, que es como la hoja esta azul que veis, tiene un tamaño que sería ideal para, como digo, los papeles de scrapbooking de 30×30, y en el caso del de portrait lo tenemos limitado pues prácticamente a lo que sería muy parecido a un tamaño A4. Así que, como digo, si lo que busquáis es una máquina que os dé más ancho de corte, elegiríamos Silhouette Cameo. Estoy hablando del ancho del corte porque lo que se refiere al largo, cuando trabajamos con tapete, si os fijáis, tienen el mismo largo, que son esos 30 centímetros. Y luego aparte, con estas máquinas vamos a poder cortar sin utilizar este tapete, como por ejemplo el vinilo, podemos colocar directamente el rollo, y en ese caso con ambas máquinas vamos a poder cortar hasta 3 metros de largo. Voy a pasar ahora a otras diferencias que no están tan relacionadas con el tamaño. En este caso tendríamos que ir al interior de la máquina, y en el caso de Silhouette Portrait lleva una botonera analógica de las de toda la vida, y en el caso de Silhouette Cameo lo que tenemos es una pantalla LCD táctil desde la que vamos a poder acceder a su propio menú de opciones. Luego también, si nos fijamos, esto que tenemos aquí es lo que se llama el carro, que es donde vamos a colocar las cuchillas, y en el caso de Silhouette Cameo tenemos un doble hueco, así que podríamos colocar 2 cuchillas, y en el caso de Silhouette Portrait solo tenemos un hueco. Esto en realidad no es demasiado relevante, o por lo menos para mí no lo es, porque la mayor parte del tiempo lo que vamos a hacer es cortar y vamos a utilizar un solo hueco. Pero bueno, está bien que Silhouette Cameo tenga un doble carro porque nos va a permitir poder colocar no solo 2 cuchillas, sino también otros accesorios que venden con la máquina, como por ejemplo los bolígrafos. Vamos a poder colocar en lugar de la cuchilla un bolígrafo, y lo que va a hacer es que en lugar de cortar va a pintar. Entonces, en el caso de Silhouette Cameo, al tener doble hueco, podríamos poner una cuchilla y un bolígrafo, o 2 bolígrafos de distintos colores. Esto también podríamos hacerlo con la Portrait, pero lógicamente nos llevaría más tiempo porque solo tenemos un hueco en el carro y tendríamos que ir haciendo un trabajo cada vez. Así que, como digo, puede ser una ventaja el doble carro que tiene Silhouette Cameo. Hay otras diferencias menores, como por ejemplo el hecho de que Silhouette Cameo lleve una serie de espacios para almacenar cuchillas o accesorios, pero voy a pasar casi a la última diferencia, que a mí me parece más importante. Lo primero es que ambas máquinas constan de un dispositivo Bluetooth, por lo tanto, si tu ordenador tiene Bluetooth, vas a poder prescindir del cable que va de la máquina al ordenador. Eso significaría que no haría falta tener la máquina exactamente al lado de nuestro ordenador o de nuestro portátil. Y aparte de que ambas tengan Bluetooth, en el caso de Silhouette Cameo, en el lateral lleva un puerto USB. Ese puerto USB nos va a permitir cargar nuestros pendrives con diseños y cortarlos directamente en la máquina. En este caso, digamos que podríamos prescindir del programa Silhouette Studio. Meteríamos, como digo, esos diseños en un pendrive o una memoria USB, los cargaríamos en la máquina, y desde el menú que nos sale en la pantalla de Silhouette Cameo podríamos configurar todo lo referente al corte. Así que, como digo, esa sería otra de las diferencias que a lo mejor podría ayudaros a decidir entre un modelo u otro. Insisto que por lo demás cortan el mismo tipo de materiales y vamos a poder hacer prácticamente el mismo tipo de proyectos. Digo prácticamente porque, por ejemplo, si queremos hacer una caja grande, a lo mejor nos resulta más fácil con Cameo, pero a lo mejor en Portrait lo que podemos hacer es dividir ese archivo de la caja en partes, cortarlo en 2 partes y luego ensamblarlo. Así que, como digo, al final no hay tanta diferencia entre los 2 modelos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de diferencias entre estos 2 modelos de máquina, que espero que a los que estáis indecisos a la hora de comprar una os ayuden. Y nada más, ha sido un placer veros en el canal de Milvi y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!